En el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 28, versículo 17, la palabra está describiendo un acontecimiento que le sucedió al patriarca Jacob en el momento en que él, huyendo del seno familiar, después de haber usurpado lo que era la primogenitura de su hermano, tuvo una experiencia mística, una experiencia sobrenatural en aquel lugar. Cuando él se despierta, según nos dice este texto, dice que tuvo mucho miedo, y en varias versiones se usa la palabra imponente. Dice que este lugar era un lugar imponente, un lugar sagrado, que era un lugar asombroso. O sea, él se dio cuenta que aquel lugar no era un mero lugar rutinario, sino que lo llamó casa de Dios y puerta del cielo por la experiencia sobrenatural que había tenido en aquel. ¿Qué le quiero aplicar a ustedes con esta experiencia de Jacob? Precisamente nosotros tenemos un cristianismo y muchas veces vivimos como el patriarca Jacob. Jacob estaba descansando en un lugar que él en algún momento pensó que era un lugar extraordinario, pero que era no nada más y nada menos que un lugar profético. Y nosotros como cristianos a veces tenemos fe en el Señor Jesucristo, hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, hemos caminado junto con el pueblo de Dios, nos hemos unido como un cuerpo en lo que llamamos la iglesia, conocemos acerca de los dones espirituales y pues llevamos una vida pues separada del mundo. Pero muchas veces, como Jacob, estamos ignorando que hay todo un potencial de gloria a favor del cuerpo de Cristo, y que yo pienso que un % elevado de la iglesia de Cristo ignora. Yo me atrevería a decir que más de un 80% del cristianismo camina ignorando estas bendiciones que están en la palabra de Dios, que están en el pacto, en el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, y que benefician al cuerpo de Cristo. Pero muchas veces ese potencial está dormido, ese potencial está sin usar. Hay una frase que dice que el músculo que no se usa se atrofia, y nosotros como cristianos estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está un tanto atrofiada, porque al mundo le cuesta poder ver la manifestación sobrenatural en la iglesia. O sea que hoy por hoy la iglesia puede compararse a cualquier club social, sencillamente que se llama iglesia y que tenemos una fe, pero no existe diferencia entre una cosa y la otra. Ellos de alguna manera necesitan tener una evidencia sobrenatural de que realmente la iglesia es lo que dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia de Jesucristo. Por eso nos vamos a remitir en este día a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya en algún momento hemos compartido algunos elementos que están acá en los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, y que contiene una riqueza extraordinaria para que nosotros como cristianos podamos entender a profundidad todo lo que tenemos en Cristo Jesús, que está a nuestra disposición y que podemos ponerlo a funcionar. El capítulo 3, versículo 14 al 21, ahí está una de las grandes oraciones del apóstol Pablo, llena de revelación, llena de oportunidades, y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta, dice que él ora para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento. Quiere decir que necesitamos ojos espirituales para poder entender estas verdades que se encuentran sembradas allí en la palabra del Señor y que esperan por una revelación, una develación de los hijos de Dios, para que podamos extender nuestras manos y disfrutar de estas ricas bendiciones. El versículo 14 comienza el apóstol Pablo diciendo: por esta causa. Pablo tenía una causa. ¿Y la causa cuál era? Bueno, la causa era que ustedes deben de saber que los Efesios era una iglesia gentil, y que el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo lo que está diciendo es que él ha tenido una revelación que ha estado oculta de forma misteriosa por muchos siglos, pero que en estos tiempos ha sido revelada, y que es convertir entre los gentiles y el pueblo que recibió el pacto, el pueblo que recibió las promesas, el pueblo que recibió la ley. Ese pueblo y el pueblo de los gentiles vendrían a ser un solo pueblo. Y como los gentiles no estaban formados en la cultura hebrea, necesitaban entender a profundidad estos detalles que el apóstol está ahora expresándole, y no solamente expresándole para que quede escrito para ellos, sino
que ora, porque Pablo nos está mostrando no solamente en la carta a los Efesios, sino en todos sus escritos, que era un hombre de oración. Él no daba mera doctrina intelectual. Él, cuando enseñaba doctrina, saturaba esa doctrina con oración para que esa doctrina pudiera hacerse viva en el corazón de sus oyentes. Por esta causa, por esa sencilla causa, ahora ustedes gentiles que son parte del cuerpo de Cristo, ahora necesitan ir un poco más allá. No se conformen solamente con ser aceptados, no solamente se conformen con haberse arrepentido de sus pecados, comiencen a profundizar, comiencen a cavar profundo, comiencen a llegar hasta el subsuelo de la espiritualidad para que encuentren esos ricos manantiales de bendiciones, de promesas que Dios tiene para su iglesia. Y comienza diciéndole: doblo mis rodillas y le clamo al Padre en el nombre de Jesucristo, para que ellos no perdieran la oportunidad de mantener siempre a Cristo como el intercesor, porque cuando nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo, Cristo entonces hace aflorar su papel, su rol como intercesor delante del Padre. Y lo primero que pide, está haciendo varias peticiones, pero la primera petición es para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y este hombre interior, yo pienso que es una de las verdades y las doctrinas bíblicas más importantes. Pablo quiere que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, no porque el hombre interior sea débil, no porque el hombre interior necesite algo más. Yo creo que la nueva criatura que nació del Espíritu a través de nuestro arrepentimiento y la aceptación del sacrificio de Cristo, ese nacimiento del Espíritu, ese nuevo hombre está completo, tiene todo lo que Adán perdió, toda la eternidad que Adán perdió, todo el señorío que Adán perdió, toda la autoridad que Adán perdió es recuperada en este hombre nuevo. Pero Pablo está diciendo que sea fortalecido. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos enfatizamos más el hombre viejo. Nosotros lo hacemos todo partiendo desde el punto de partida del hombre viejo, la carne, la naturaleza humana. Desde allí partimos para enfrentar la vida, enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Lo hacemos siempre desde allí. Por eso es que encontramos muchos cristianos dolidos, muchos cristianos que buscan aceptación, muchos cristianos que se quejan y se lamentan de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron. Precisamente ¿por qué? Porque esas son manifestaciones de la carne. Es la carne la que siempre busca aprobación, es la carne la que busca siempre probarle a las demás que somos alguien, y nos desenfocamos sin darnos cuenta en todo el beneficio que tenemos en Cristo Jesús a partir del hombre nuevo, y de a partir del hombre nuevo es de donde debe comenzarse a vivir el verdadero cristianismo. Sean fortalecidos con poder, dice Pablo en oración, en el hombre interior. Es crearle esa habitación a Cristo, porque cuando el hombre interior es fortalecido para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es crearle a Cristo esa habitación donde Él permanezca, donde Él se entrone. Es como el puesto de mando de la vida de cada creyente. Es de donde deben salir las directrices, donde deben salir los verdaderos sentimientos, de donde deben de salir los verdaderos enfoques, la verdadera visión, la verdadera conducta, las verdaderas obras inclusive, nacen de allí, porque no es lo mismo el resultado, la obra de la carne, al fruto que viene del Espíritu. Y sabemos que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se han hecho uno. O sea, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, mora en nosotros. Crear esa habitación y a partir de ese hombre nuevo, tomar las directrices que necesitamos para tener una vida cristiana victoriosa, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí corazón es otro sinónimo de esa nueva naturaleza que hay formada en nosotros. Luego también el apóstol Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Está hablando de dos aspectos que son importantísimos. Raíz tiene que ver con sostén, raíz tiene que ver con sustento, con alimentación, con nutrición, y fundamento es la parte más importante de cualquier estructura. No importa cuán majestuosa sea una estructura si no tiene un buen fundamento. Así que arraigados y cimentados en amor, solo así entenderemos la dimensión de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Acá hay otra porción, yo pienso que también esta porción es poco o no muy bien entendida, vamos a decir, en este texto, porque ahí mismo comienza
Pablo hablar de unas dimensiones, dice, para que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y la gente usa estas dimensiones muchas veces para hablar de que son las dimensiones del amor. No, no son las dimensiones del amor. Está hablando de la amplitud, de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Y hay una I y dice, y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Se está haciendo una separación de estas dimensiones con el amor. Ambas son súper importantes, súper importantes. No es necesario que el apóstol Pablo use una conjunción entre las dimensiones y el amor de Dios si son la misma cosa, para que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ambas cosas son importantes. Va a haber un complemento, vamos a ver un complemento aquí en el texto que prueba esto que le estamos diciendo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Me detengo en el amor porque quiero decirles que el amor de Dios es mucho más grande que lo que nosotros podamos entender. Dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros hablamos del amor, nosotros explicamos el amor, nosotros enseñamos del amor, pero quiero que tú sepas que vamos a conocer la plenitud de ese amor cuando nosotros estemos totalmente rendidos a Dios, porque no existe otra manera en que nuestra mente pueda elaborar un concepto que explique con claridad la grandeza del amor de Dios. Excede, dice la palabra, excede todo conocimiento. Ahora, la consecuencia tanto de estar arraigados y cimentados, de ser fortalecidos en el hombre interior, de conocer las dimensiones de la grandeza de Dios en nuestra vida, nuestra nueva vida, de conocer la supereminente grandeza, incomparable grandeza de ese amor, traerá siempre una consecuencia que yo la llamo la consecuencia cumbre. La consecuencia cumbre, dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé cuántos y cuántas de ustedes pueden calcular esa corta expresión, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Hermano, todo lo que Dios es, 100%, todo lo que Dios es, puede vivir plenamente en nuestra vida. Yo le pido a Dios en oración que a través de estas palabras, de estas sencillas palabras, Dios pueda abrir tu mente y puedas entender, que nos ayude a entender la grandeza de esa corta expresión. Si nosotros entendiéramos solamente de todo este capítulo, esa corta expresión, nuestra vida en todos los sentidos iba a dar un vuelco extraordinario, iba a haber un cambio total en nuestra vida, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Yo a veces digo, me parece hasta que hay redundancia, pero es una redundancia provocada. Porque con decir para que seas lleno de la plenitud de Dios es suficiente. Pero no dice eso, dice para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? Parece redundancia, pero lo que está haciendo es enfatizando eso. O sea, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, puede estar en nuestra vida. Y cuando nuestra fe se enfoca en eso, nada más que enfocarse en eso, nosotros vamos a ver resultados trascendentales. Yo no te digo que sea de un día para otro. Esto lleva lectura, meditación, oración. Pedirle a Dios, Señor, yo quiero entender lo que dice. Quiero ver cómo yo puedo ver aplicado esto en mi vida. Ábreme los ojos y yo quiero ver todo el contexto de las Escrituras desde este punto de vista. Y cuando nosotros entendamos esto, los resultados van a ser espontáneos. Una vez me preguntaron, estaba conversando con alguien, sabe que uno en el ministerio ha tenido que dar mucho traspiés, las cosas se van aprendiendo en el camino y la madurez es importante porque la revelación va madurando y Dios nos va dando conforme al cambio que va viendo en nosotros. Y yo le dije a esta persona, estaba hablándome de cierto momento en mi ministerio, y yo le decía a esta persona, sí, tuve éxito, pero mi éxito fue con gastritis. O sea, era como si dependiera de mí que sucedieran aquellas cosas que en algún momento sucedían. Hasta que pudimos entender que es solamente creer, enfocarnos en la fortaleza de ese hombre interior, dejarlo que aflore, que salga, y saber que la carne no puede producir nada. Hay gente que lo que se ha pasado la vida es mejorando su carne, pero su hombre interior está inactivo. Y quiero que tú sepas que toda obra de la carne, dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia. Para lo único que sirve la carne es para someterla, como decía el apóstol Pablo. Yo no tengo nada de qué gloriarme. La carne se gloría de mis estudios, la carne se gloría de mis éxitos, la carne se gloría, como decía el apóstol Pablo, yo fui hebreo, fui fariseo de fariseos, y
todo eso lo tengo como nada, porque eso sencillamente es una vanagloria de la carne. Y cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Pablo está hablando de esta experiencia que ahora está compartiendo con los efesios y lo está compartiendo contigo y conmigo. Así que a partir de ahí, la vida comienza a dar un vuelco, la vida comienza a darnos un cambio, porque empieza a expresarse Cristo por el corazón, sometiendo voluntariamente a través de la práctica del ayuno, la oración, las disciplinas espirituales. Lo único que estamos haciendo no es tratar de llamar la atención de Dios, es someter y poner bajo servidumbre nuestra carne. La palabra del Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, carne, confía en Jehová de todo tu corazón. No busques a Cristo fuera de ti. Mucha gente miran al cielo y levantan las manos implorando a Dios, pero es incompatible ya con la doctrina del Nuevo Testamento. Otras veces le pedimos a Dios que nos visite. Señor, que tu presencia nos visite en esta tarde, en este servicio. Dios no te va a visitar en esa tarde. Jesucristo ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. A veces cuando estamos pasando por pruebas, digo, Señor, no me abandones, no me desampares, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame, mira por lo que estoy pasando, como si Dios estuviera lejano. Que tú y yo no sintamos en nuestra carne la presencia de Dios, no quiere decir que Él no está. La fe no se basa en sentimientos, la fe no se basa en emociones, la fe es una aceptación, es aceptar y confesar. Y aunque mi mente, mi carne me digan lo contrario, mi oración debe ser siempre, gracias porque estás conmigo siempre. Gracias porque has prometido no dejarme ni desampararme. Gracias por tus promesas. Gracias porque habitas en mí, porque me has dado un hombre nuevo con autoridad. Has delegado en ese hombre nuevo autoridad, señorío. Aquello que perdió Adán en el Edén, reitero, aquello que le fue robado por Satanás, me ha sido devuelto y restituido en el hombre nuevo. Por eso la palabra de Dios dice que para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles fueron las obras del diablo? Robarle a Adán esa corona, ese señorío que tenía. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo venció, nos ha devuelto esa condición espiritual. Aunque sigamos viviendo en el hombre viejo, en el hombre carnal, en esta carne, aunque sigamos viviendo en esta carne, aunque muchas veces los pensamientos nos ataquen, pensamientos negativos, tenemos que creer y aceptar que en nosotros hay una nueva naturaleza que está hecha conforme a la imagen. Nos ha sido devuelta esa imagen y a través de esa imagen debemos proyectar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestras necesidades. Tenemos que manejarla desde ese punto de vista, desde ese hombre nuevo, desde la promesa que Dios nos ha dado. Ese hombre nuevo tiene gozo, tiene paz. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Todo lo tiene. Cuando estamos pidiendo dominio propio, lo estamos pidiendo porque somos ignorantes de que lo tenemos. Ahora, manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías, adulterio, fornicaciones, pleito, ira, contienda, disensiones. ¿Y quién me puede decir a mí que no ha visto eso? Aún dentro del cuerpo de... Quizás algo como hechicería, eso es raro, pero pleitos, ira, contienda, disensiones es lo que más tenemos en todas las congregaciones. Entonces no debe sentirse uno mal cuando le digan, eres un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque el enfoque de tu vida nace de la carne, porque se manifiestan estos sentimientos. Pablo le dijo a los corintios, ustedes no son espirituales, sino son carnales. ¿Por qué? Porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de ese. Partidismo dentro de la iglesia. No, que este sí es mi pastor, que este sí es un pastor, no, que aquel es lo otro, que aquel es lo otro. Y empezamos a dividir, sabiendo que todos somos iguales, llenos de defectos humanamente, pero hacemos partidos carnales en lugar de hacer partidos espirituales, porque no, debemos medirnos en lugar de medirnos con las personas o medir a las personas, debemos medirnos con Cristo, que debe ser nuestro paradigma, nuestro modelo de crecimiento. Y el apóstol Pablo termina esta porción con el último empujón. Yo lo puse así. A veces uso este tipo de términos que suenan drásticos, ¿no? Para que ustedes puedan entender un tanto, ¿no? El último empujón de la fe. Siempre lo que pidamos será insuficiente. Siempre lo que pidamos será insuficiente, porque termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nunca vas a poder calcular lo que Dios puede hacer por ti. Nunca te lo vas a poder imaginar en tu mente, porque Él siempre va a estar por encima y por eso necesitamos su revelación. No es que lo tenga oculto, no es que lo quiera tapar de sus hijos, es que cuando le pedimos a Dios con una mente natural, siempre nos vamos a quedar por debajo de lo que Dios quiere dar o de lo que Dios puede darnos, según el poder que actúa en
nosotros, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Tú y yo tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y podemos aplicárselo a cualquier área de nuestra vida. Y creo que estoy seguro que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y termina el apóstol Pablo con una dosología. Qué lindo, porque luego de hablar de cosas tan grandes, no hay otra manera de poder concluir si no es con una alabanza, con una adoración. Y ahí viene esta linda dosología que dice: y a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo, qué lindo. Podemos cernir aquí el nivel de exaltación que había en el corazón de Pablo. Estaba exaltado, emocionado cuando hablaba de estas verdades. Tuvo que terminar con una dosología tan bonita, con esta bendición tan preciosa. Se las repito: y al sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de gloria para nuestro Dios eternamente. Amén. Así que espero que esta breve reflexión nos ayude, por lo menos despierte en nosotros esa necesidad de escarbar pocos versículos que hemos compartido y llevarlo en oración a nuestro Señor y decirle: yo quiero experimentar, fortaléceme, Señor, fortaléceme en el hombre interior. Quiero conocer las dimensiones, quiero conocer la plenitud, ese pleroma de tu presencia. Quiero conocerlo, quiero experimentar. Es la única manera podemos mantener esta carne bajo control y podamos ver lo sobrenatural y no tengamos que decir, como dijo Jacob: realmente este lugar es asombroso, porque no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. No tengas que asombrar, sino que vivas en esa misma presencia, que Dios habite esa casa que es tu corazón, y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tiene que haber una puerta en nuestra vida que sea la puerta del cielo, donde las personas puedan venir, conocer, experimentar a Jesús a través de nuestra vida. Que Dios me los bendiga ahora y amén y amén.